Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 7 dice: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Vamos a orar. De nuevo pedimos tu gracia en esta mañana, Padre, para que tu palabra, por tu Espíritu, haga su efecto en nosotros. Edifícanos, transfórmanos a la imagen de tu Hijo, por medio de tu palabra. En su nombre lo pedimos. Amén. En el sermón anterior nosotros vimos 3 ilustraciones que describen la unidad que hay en el cuerpo de Cristo entre judíos y gentiles. Y la primera ilustración que vimos que somos conciudadanos, miembros de la misma ciudad. Los judíos y los gentiles que han creído han venido a la ciudad celestial. Ellos son ciudadanos de la ciudad celestial. Y como Pablo dice en una de sus cartas, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, hermanos, si usted es solamente dominicano y estadounidense, tiene 3 nacionalidades. Si tiene 3 nacionalidades, tiene 4. Porque si es cristiano, tiene la ciudadanía del reino de los cielos. Y ahí no hay judíos, ahí no hay gentiles. Ahí no hay diferentes colores. Ahí no hay nada de eso. Y nuestras iglesias, en lo que sea posible, deben reflejar esa realidad. Vimos también la ilustración de la familia. Somos miembros de la familia de Dios. Y la tercera ilustración es que somos piedras de un edificio que se está construyendo. Y la piedra angular, la piedra base, la zapata, lo que mantiene a todo el edificio unido es la piedra angular que es Cristo. Y sobre Cristo, nosotros como pequeñas piedras estamos siendo edificados para formar un templo santo en el cual mora el Espíritu de Dios. Y esto tiene 2 implicaciones, dijimos. Primero, una implicación individual. Cada uno de nosotros es morada del Espíritu de Dios. Y debemos vivir de tal manera que la morada de Dios sea una morada adecuada. Debemos cuidarnos. Pero segundo, también somos una morada como iglesia. Un aspecto individual y un aspecto corporativo. Como iglesia también debemos tratar de crecer a la imagen de Cristo. Ser buen representante de Cristo en nosotros. En el texto que nos ocupa hoy, Pablo enfatiza lo que nos ha venido enseñando desde el principio. Y es que somos uno. Que Cristo se propuso desde antes de la fundación del mundo escoger a un grupo de hombres y mujeres, niños y niñas, para salvarlos para su gloria. Y que ellos vienen de todos los confines de la tierra. El problema número 1 que tenía esta iglesia, al igual que los demás,
era que había un grupo llamado los judíos que por ser el pueblo que Dios formó para traer al Mesías, todavía creían que tenían la preponderancia en el reino de Dios. Y Pablo les está explicando a esta gente que no solamente no la tenían, sino que nunca la han tenido. El plan de Dios de salvar a los gentiles siempre estuvo allí presente. Aún cuando en su misericordia formó a la nación de Israel para traer al Mesías. Pero en la mente de Dios siempre ha estado el salvar a los gentiles. Así que hoy vamos a ver solamente un punto. Y es el misterio revelado. Y usted dirá, pero parece una repetición. Parece que sí. Pero Pablo lo repite porque tiene sus razones. Así que vamos solamente a ver un punto. El misterio revelado. Lo primero que vemos en el capítulo 3 es que Pablo parece que va a empezar a orar. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Entonces ahí debiera decir algo. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, voy a, o oro, o doy gracias. Pero Pablo se distrae. ¡Bum! Y nos da una explicación del misterio otra vez. Pablo quiere que ellos entiendan que ellos no son, los gentiles no son ciudadanos de segunda clase, pero hay algo mucho más profundo que eso. Y lo vamos a ver en un minuto. Primero empecemos en el versículo 1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Por la causa del Evangelio. Por la causa de predicar el Evangelio a todos. Por causa de decirle a los gentiles que ellos son iguales que los judíos y que tienen derecho a las mismas promesas que los judíos y que no hay diferencia en Cristo Jesús. Por esta causa, Pablo está preso. De hecho, hermanos, déjenme decirle algo. Si usted lee el libro de los Hechos, usted verá que si los judíos no hubiesen perseguido a los cristianos, la persecución de los cristianos hubiera sido básicamente cero. El pueblo que se ensañó en contra de Cristo, el pueblo que se revoltió en contra del Evangelio, fueron los judíos. A los romanos les importaba un comino. A los romanos lo único que les importaba, tengan las religiones que quieran, hagan lo que quieran, siempre y cuando digan que César es, que hay que rendirle su honor a César. Siempre y cuando sean fieles al imperio, estamos bien. Pero el judío no era así. El judío, cuando Pablo predicaba en algún sitio, llegó un tipo a predicar el Evangelio de Cristo, ellos mandaban gente de Jerusalén a perseguirlos. Y en este caso Pablo está en la cárcel a causa de esto. Pero hay algo que está bien importante para nosotros aquí. Pablo dice, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y algo central en la vida de Pablo es que él no deja creer en la soberanía de Dios. Pablo no deja de creer en la soberanía de Dios en medio de las tormentas de la vida. En medio de la adversidad, Pablo sabe, Dios es soberano. Él sabe lo que está haciendo.
Pablo no dice que es prisionero de los judíos ni es prisionero de los romanos. Pablo dice prisionero de Cristo Jesús. Pablo no ve a los hombres quitándole la libertad, sino que ve la providencia de Dios en su vida, poniéndolo a él en la cárcel en ese momento. De hecho, nosotros sabemos que si Dios no hubiese dado a Pablo algunas vacaciones en la cárcel, algunas de las cartas que tenemos hoy no hubiesen sido escritas. Entonces Dios tenía que decirle a Pablo, mira Pablo, déjame ponerte en una cárcel, te voy a dar papel y lápiz para que escribas lo que yo quiero que tú escribas. Si Juan no hubiese ido preso a la isla de Patmos, nunca tuviéramos Apocalipsis. Y algo bueno para nosotros al ver esos ejemplos es que Dios no desperdicia ninguna de las adversidades ni las tormentas que Dios nos manda. En medio de ellas, Él nos fortalece uno y segundo, bendice a otros. Y si perdemos de vista esto, en medio de las tormentas nuestras, vamos a desmayar, porque no vamos a tener sentido en lo que estamos viviendo. Pablo sabía que su vida estaba en las manos de aquel que se dio a sí mismo por él, que amó a Pablo antes de la fundación del mundo, que amó a Pablo cuando Pablo era un rebelde en contra de él, que amó a Pablo cuando Pablo lo perseguía y trataba de matar a los miembros de la iglesia. Nosotros entonces debemos encarar las adversidades, amados hermanos, las tribulaciones, aún las tentaciones, lo alto y lo bajo, con la clara realidad que nuestro amante Salvador está en control de todo y está obrando, como cantamos nosotros muchas veces, su perfecta voluntad. Y muchos de nosotros tomamos decisiones y hacemos cosas y vamos a hacerla y bla, bla, bla. Y ¡pum! Se rompió el vaso y decimos, ¡ay, se rompió el vaso! Aún la rotura del vaso está bajo el plan de Dios. Porque el vaso estaba ya medio, decimos en mi país, el español dominicano, craqueado. Eso ustedes en inglés le llaman cracked. Ya el vaso estaba medio roto. Y Dios quiere un nuevo vaso. Y muchas veces nosotros que queremos, no. Dios está en control. El que te ama desde antes de la fundación del mundo, te tiene en sus manos. Ningún hombre aquí, ni ninguna mujer aquí, puede hacerte completo. Solamente Cristo puede. George Matheson es un escritor de un himno muy querido por nosotros. De hecho, les recomiendo que oigan una de las mejores interpretaciones de un himno en toda la historia de la humanidad. El himno en inglés se llama Oh Love That Will Not Let Me Go. Y el que quiera oír algo que lo va a dejar sentado por 2 horas, oiga a un grupo que se llama Westminster Choir, interpretando a Oh Love That Will Not Let Me Go en una catedral. Y el escritor dice, el amor de Dios no te va a dejar escapar. Y él dice en una línea, yo trazo el arco iris dentro de la lluvia. Y la idea es que muchas veces vemos la nube, la tormenta, la lluvia, pero se nos olvida, hermanos, que detrás de la tormenta y la nube de arriba, el sol está brillando. ¿Quiénes de ustedes han volado en un avión
sobre una tormenta. Hermana Silvia, ¿verdad que sí? Eso es una cosa enorme de ver. Abajo los rayos y las centellas. Y encima usted está viendo de arriba y el solazo ahí arriba. Así mismo son las adversidades para nosotros, amado hermano. Dios está en control. Aunque Pablo sabe que la maldad de los hombres actúa en contra de él a causa del Evangelio, él también confía en la soberanía de Dios para su propia vida. Y Pablo quiere que ellos sepan que él está preso a causa de ellos. El que antes era perseguidor está ahora preso por lo que él antes perseguía. Versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada por vosotros. Pablo dice primero que yo, por esta causa, yo estoy preso. Si es que ustedes han oído hablar, si es que ustedes han oído hablar de la administración que Dios me ha dado. Y ese sí ahí, no es un sí de, sí por si acaso ustedes han oído, no. Es un sí que asume esa realidad. Es como si yo dijera, bueno señores, si ustedes me han oído predicar por los últimos 15 años, es la mismita frase. Yo asumo que ustedes no están durmiendo. Dios le concedió a Pablo la gracia de predicar el Evangelio a los gentiles. A Pedro, quédate con los judíos. A Pablo lo mandé a los gentiles. Y Pablo asume que ellos han escuchado de la gracia de Dios en Pablo. De hecho, Éfeso es una iglesia que Pablo estuvo allá. Pero hay algo que importante de nuevo. Pablo reconoce que el ministerio que tiene a los gentiles es dado por Dios. No es algo que Pablo buscó. No es algo que Pablo procuró. Y amado hermano, yo quiero que usted entienda algo. Dios reparte su gracia a la iglesia y da los dones a la iglesia como a Él le place. Y si Dios te dio dones, tú no tienes otra opción que usarlos. Dios sabe lo que es mejor para su pueblo y le da a su pueblo lo que necesita. Lo que somos en la iglesia es dado de parte de Dios por su gracia. Es una obra que veremos en un minuto. Es una obra poderosa que Él hace para dar esos dones. El don que Dios le da a Pablo es una revelación de un misterio que debe explicar. Te voy a dar el don de la predicación, Pablo, de la enseñanza, porque hay un contenido que yo quiero que tú enseñes. Versículos 3 al 6. Si es que ustedes han oído de la administración que Dios me dio, dice Pablo en el versículo 2, y déjenme decirle qué es lo que Dios me dio. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es ese misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Yo quiero que lean el versículo 6 conmigo otra vez. Y esto es un examen. A ver quién está prestando atención. Así que quiero que agarren el versículo 6 y lo lean. Yo lo voy a leer otra vez. Presten atención.
que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Correcto? El misterio es que los gentiles son copartícipes, coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Correcto? Eso es lo que dice el texto. Gracias, hermana. El misterio final, profundamente, no es que son copartícipes y coherederos. El misterio es que son copartícipes, coherederos por medio del Evangelio. Dios da a Pablo el explicar un misterio, el cual ya hemos visto antes, que los gentiles son uno con los judíos. ¿Pero cómo? Ya en el capítulo 2 se lo explicó. Por medio de la cruz, Él derribó la pared. ¿Qué es la cruz? La señal del Evangelio. Lo que nos hace uno es el Evangelio. Y lo primero que Pablo hace para explicar esto es que primero nos da una reseña histórica de este misterio. Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Hubo un tiempo en que las promesas de Dios y sus pactos fueron anunciados a varios hombres en específico. El pacto de Adán, hermanos, déjenme explicarle algo a ustedes. El pacto de Adán fue un pacto con Adán, lo que le llaman el pacto adámico. El pacto con Noé no es un pacto repetitivo, fue un pacto con Noé. Y mire qué pacto el de Noé. En 120 años yo voy a inundar la tierra, hazte una barca. A cada uno, Adán, Noé, Enoc, Dios habló con ellos personalmente, hizo un pacto personal con ellos. El pacto de Enoc nada tiene que ver conmigo. Pero en Abraham, estas promesas entonces son dadas a su descendencia en Isaac, Jacob. Pero se le dijo a Abraham que el pacto no era solamente para él, sino para todas las familias de la tierra. Y ahí abre el Señor la puerta del Evangelio a todos. Hasta Abraham, hermanos, solamente una línea muy pequeña de la humanidad se salvó. De hecho, la tierra estaba llena de gente en los tiempos de Noé. ¿Cuántos murieron? Dígame, ¿quién sabe la cantidad exacta de hombres, mujeres y niños que murieron en el diluvio? ¿Ustedes no saben? Exactamente, Elvis. No puedes negar de dónde eres. Murieron todos menos 8. Ese es el número. Todos menos 8. Cuando salieron del desierto, del Éxodo, murieron todos los que tenían 20 años o más. Pero este pacto del Evangelio es para todos. No se limita, como el pacto de Moisés,
a la nación de Israel. Pero dentro de ese pacto y del pacto abrahámico en adelante, los gentiles siempre fueron mencionados. Pero es ahora con Pablo, con la venida de Cristo, con el cumplimiento de las promesas acerca del Mesías, que este pacto se hace efectivo en todas las naciones. Otro aspecto importante es que el Espíritu de Dios revela esto a los santos apóstoles y a los profetas. Es una revelación, es un tipo de revelación que no tenemos hoy. Nosotros no necesitamos una revelación especial para saber que el Evangelio salva a judíos y gentiles. Ya Pablo explicó eso. Ya Pablo fue inspirado por eso. Dios reveló el misterio que faltaba por ser revelado, y es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Muchos quieren tomar a Moisés y ponerlo como el centro. Pero Hebreos 3 nos dice que Cristo es el dueño de la casa y Moisés es un pequeño siervo. De hecho, ese mismo 3 dice que el servicio de Moisés ya pasó. Todo lo que tiene que ver con el pacto mosaico pasó. Y aún dentro de ese pacto estaba la salvación de los gentiles. De nuevo, hermanos, la frase central de todo esto es por medio del Evangelio. El centro aquí no es el judío o el gentil, no es Pablo o Pedro, es Cristo Jesús revelado en el Evangelio. Los hombres son salvos, sean judíos o gentiles, por el Evangelio de Cristo. Oigan bien lo que voy a decir, hermanos, desde Adán hasta el último que se va a salvar, ninguno se salva aparte de que escuche y crea en el Evangelio. La Biblia no abre la puerta para una salvación sin la obra de Dios por medio del Evangelio de Cristo. Dios ha escogido, dice 1 Corintios 1, el salvar a pecadores por medio de la locura de la predicación del Evangelio. ¿Por qué es eso así? Porque el centro del misterio en sí es el Evangelio. Qué misterioso, amado hermano, es esto. El Evangelio nos dice que Dios envió a su Hijo a ser uno de nosotros, a nacer en condición humilde, a vivir una vida perfecta bajo la ley de Sinaí, la ley de Moisés, la cual nadie puede, ni pudo, ni podrá cumplir, excepto uno, Cristo Jesús. Y además de eso, fue crucificado por las manos inicuas según el predeterminado consejo de Dios. Oiga qué misterio este. ¿Quién mató a Jesús? Dios mató a Jesús. ¿Y quién mató a Jesús? Pecadores mataron a Jesús. Ajá, ¿cuál de los dos fue? Ambos. Bajo el predeterminado consejo de Dios. ¿Por qué fue entregado Dios? ¿Por qué fue entregado Cristo por Dios? Para hacer justicia de Dios, para suplir nuestra injusticia y nosotros ser hechos justos ante Dios. Y la repartición de la gracia de Dios al mundo pecador encuentra su base en el sacrificio del justo por los injustos. El Evangelio no solo anuncia
buenas nuevas, pero es el envase, el contenedor de la justicia del Cordero de Dios en Cristo Jesús. En Romanos 1, 16, 17 leemos lo siguiente, lo conocemos muy bien. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y añade, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí no hay negro, aquí no hay blanco, aquí no hay indio, aquí no hay azul, aquí no hay judío, aquí no hay gentil. El justo que es justificado por la fe en Cristo Jesús vivirá. El Evangelio es como Dios revela su justicia a todo el que viene a la fe de Cristo. El misterio central es el Evangelio, que hace posible que judíos y gentiles sean uno en Cristo Jesús, que hace posible que dos enemigos sean amigos, que hace posible que un adúltero se convierta en un hombre fiel, que hace posible que un borrachón como mi papá sea un misionero. Y hace posible que un fariseíto como yo entienda la gracia de Cristo. Hermanos, el fariseísmo es el enemigo número uno que llevamos en los corazones. El fariseísmo siempre, el fariseísmo cree en el Second Amendment. Siempre tiene una pistola. El fariseísmo te puede decir a ti todo lo malo que tú tienes. Y todos somos fariseos hasta que la gracia de Cristo nos toca. El misterio es este. Cristo Jesús se hizo hombre. Murió el justo por los injustos. Resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre y junto con Él tiene a todos los que en Él creen. No solamente justificados, pero están ya en cierto modo sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El misterio es que tú y yo somos pecadores y andamos mal aquí, por el Evangelio asegura que vamos a ser glorificados. Entonces, judío, gentil, la historia del Evangelio. El Evangelio viene por una persona, una tribu, un padrote, Jacob, 12 tribus, una tribu, un Mesías. Muchos, multitudes, de toda la familia de la tierra. Ese es el misterio. Cuando consideramos esta verdad, entonces, los pactos se hacen claros, el progreso de la redención en las Escrituras se puede entender. Por eso entendemos que Adán, Abel, Noé, Abraham, Moisés y todos los demás en el Antiguo Testamento fueron salvos por el mismo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que quitó la injusticia de ellos y la cambió por la justicia de ese Cordero. Déjenme ponérselo de esta manera, hermanos. El misterio es este.
judío o gentil, en el Evangelio de Cristo, son iguales a David, a Abraham, a Noé, a Abel, en la manera que fueron salvos. David y Abraham fueron salvos como tú y yo somos salvos. No hay ninguna diferencia. Abel no fue peor que tú, ni Abel fue mejor que tú. Todos nacimos con la misma etiqueta, muertos en delitos y pecados. El único que no nació muerto en delito y pecado fue... ¿Ah? No, espérese. Sí, yo sé, pero en la historia. Adán y Eva, que no nacieron. Después todo el que nació en delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. Y ahí está el misterio revelado, amados hermanos. En Cristo Jesús todos son salvos, partícipes de la promesa en Cristo. Las obras son echadas de lado, la obediencia a la ley queda echada de lado, los rituales son echados de lado, la justicia propia no es válida ante Dios, los padres tuyos no valen nada. Déjenme repetir eso, hermanos. Hay muchos de nosotros que creemos que nuestros hijos son salvos porque vienen a esta iglesia o porque nacieron en esta iglesia. No hay nada que tú le puedas dar a tus hijos por ser hijos tuyos que se transfiera en gracia para ellos, excepto que le prediques el evangelio y que ellos te vean a ti practicando el evangelio. Y quizás así Dios use ese evangelio para salvarlos. Pero los padres no valen para nada. La familia tampoco. Mire, mi familia, somos 7 hermanos de carne de sangre. 5 más criamos. Éramos 12. De los hermanos de sangre, solamente 3 creemos en el Señor por la gracia de Cristo. Los demás te hablan, saben Biblia como una enciclopedia. Pero odian al Mesías. No vienen a Él en arrepentimiento y fe. De lo que criamos, toditos están en la fe. La iglesia de Éfeso, al igual que las demás iglesias en su tiempo, corría el peligro de caer en el falso evangelio de las obras según la ley de Moisés. De hecho, hermanos, el problema fundamental de la iglesia de Éfeso y de la iglesia en el Nuevo Testamento es la presión que tenían de volver al pacto de Sinaí. De hecho, si leen a Hechos 15, verán que lo que querían era, no, la gente debe circuncidarse y obedecer la ley de Moisés. Y esa fue la discusión de Hechos 15. Y qué bueno es que quien se para a defenderle el evangelio es Pedro, el judaizante número 1, a quien Pablo tuvo que confrontar y llamarle hipócrita. Pedro se para y dice, hermanos, estamos locos. ¿Cómo vamos, digan las palabras que él usa, cómo vamos a tentar al Espíritu Santo poniendo una carga en los gentiles que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Y a mí me da pena, hermanos, a todo aquel que viene y me quiere hacer vivir bajo la ley, porque eso es totalmente contrario al Evangelio de Dios. Y este es el problema que Pablo está confrontando aquí. De otra manera, el mismo problema de Gálatas, el mismo problema de Hebreos,
El mismo problema de Romanos. Es el mismo problema que están confrontando. Es el Evangelio de Cristo el centro de todo. Ahí somos uno. No vale la ley. ¿Y qué de los 10 mandamientos? Lea a 2 de Corintios capítulo 3 versículos del 7 al 17. Es un ministro de muerte. Dice Pablo ahí que la ley no puede servir de nada. La letra, la ley escrita en piedra, dice él, no puede hacer nada para santificarte. Y estos hermanos de Éfeso están, ¿qué hacemos? Y él les explica, no. El centro, el misterio, es que Cristo es el que salva, Cristo es el que santifica y Cristo es el que glorifica por medio de su bendito evangelio. La unidad del pueblo de Dios no es solamente acerca de judíos y gentiles, hermanos, sino de todo aquel que cree. Déjeme decirle que el mundo cristiano judío es un mundo muy corto. Va desde Moisés hasta Cristo. Y de ese grupo de personas allí, muy pocos fueron salvos. Muy pocos fueron salvos. Desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. Esa es la única manera que ellos sabían que eran pecadores. Y Pablo dice a los efesios, no se molesten con eso. Adán fue salvo sin ser judío. Abraham fue salvo sin ser judío. David fue salvo siendo judío. Irrelevante. El Evangelio de Cristo es el misterio que lo une todo. Finalmente, Pablo describe la gracia de predicar este misterio como un don en el versículo 7. De este misterio, dice él, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado el don según la operación de su poder. Antes de estar a este punto, déjeme hacer una pregunta, hermano. ¿Usted cree en el Evangelio de Cristo? ¿Crees tú en el Evangelio? Déjame hacerte la misma pregunta de otra manera. ¿Es la base de tu salvación el Evangelio de Cristo, no la manera en que tú vives? Cuando tú ves a otros, ¿lo ves así? ¿O lo ves, wow, necesita el Evangelio de Cristo? Necesita la gracia de Cristo. Porque solamente cuando nosotros entendemos la necesidad que tenemos del Evangelio de Cristo, vamos a ver la necesidad del Evangelio de Cristo en la otra persona. Y necesitamos el Evangelio a diario, hermanos. A diario. Este gran misterio, los judíos y los gentiles son unos por medio del Evangelio de Cristo. Por medio del Evangelio de Cristo, Adán y yo somos uno, Abel y yo somos uno, Abraham y yo somos uno en Cristo. Bueno, mejor que eso, Cristo y yo somos uno en Cristo por medio del Evangelio. Dice él, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo fue hecho ministro de este misterio, del Evangelio,
para los gentiles y para los judíos, por la gracia de Dios, según la obra del poder de Dios. Oigan bien lo que voy a decir ahora, hermanos. Dios hizo una obra poderosa para equipar a Pablo con esto. Y aunque el misterio del apostolado es único, no hay más apóstoles. Los apóstoles son uno, un grupo de personas especiales. Ellos fueron inspirados por Dios para escribir las escrituras, para anunciar el evangelio, para fomentar la base de la iglesia al principio. No solamente los apóstoles están llamados a predicar el mensaje de la reconciliación, también nosotros. Cada don en la iglesia es evidencia de una obra poderosa de Dios en ese individuo para hacer una labor especial que Dios ha preparado para esa persona. Dios nos equipa para que sirvamos a los miembros de la iglesia local a la que pertenecemos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amados, demos gracias a Dios por el ministerio de Pablo, quien nos aclara el misterio de que los gentiles y los judíos son uno en Cristo Jesús. Pero por encima de eso, demos gracias por el evangelio de la gracia en Cristo que nos revela al Salvador de nuestras almas. Y demos gracias a Dios por cada individuo que Dios ha equipado en nuestra iglesia para servir en esta iglesia. Vamos a orar.